Hola, estamos entrevistando a Rosa Romero, la segunda vicepresidenta de Finanzas Estructuradas del Banco BH de León. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, bien, gracias. Qué bueno. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de análisis de riesgo de un proyecto de inversión y cuándo se realiza? Bueno, yo te voy a hablar desde la perspectiva de una banquera, como me desempeño en el Departamento de Finanzas Estructuradas del Banco BH de León, donde precisamente lo que hacemos es estructurar mayormente los financiamientos para proyectos en diversas áreas de la economía, ya sea energía, real estate, turismo, etcétera, diversos sectores. Pues te voy a hablar de esa perspectiva. Lo primero es que todo análisis de riesgo, los banqueros lo hacemos pre a las decisiones de crédito. O sea, se hace todo un análisis crediticio antes de que el banco decida invertir. Ese análisis tiene diferentes aristas. La primera es el carácter, lo que llamamos carácter, o sea, quién es la persona, quién es la empresa que va a desarrollar el proyecto, tiene el know-how, o sea, tiene la capacidad para desarrollarlo, tiene la experiencia para desarrollarlo, porque realmente si no tienes lo que se llama un riesgo de performance, todo banquero le gusta saber que si tú le prestas a alguien que va a hacer un proyecto, por ejemplo, de energía eólica, que es la energía que se genera a través del viento, bueno, pues que la persona que lo vaya a desarrollar o la empresa que lo vaya a desarrollar, pues tenga la experiencia, el expertise técnico para hacerlo, porque si no, realmente no va a funcionar. Entonces, luego de tú ver el carácter, el performance, el background, tienes que ver, bueno, el análisis técnico per se. Porque, o sea, tienes que saber si la empresa, si el proyecto tiene la capacidad para generar los ingresos y las proyecciones que ellos mismos te dicen. Normalmente, cuando tú inviertes desde el punto de vista bancario en un proyecto, tú cuentas con una serie de proyecciones financieras que tienen ciertos supuestos. Por ejemplo, tú dices, bueno, vamos a invertir en un proyecto de energía eólica, ese proyecto va a generar al año 10 millones de dólares en ingresos. Bueno, ¿cuáles son los supuestos para que ese proyecto genere 10 millones de dólares en ingresos y si me puede pagar el préstamo que me están pidiendo? Entonces, lo segundo que uno hace es ver ese análisis técnico y financiero para saber de dónde salen esos números, qué apoya esos números, cuáles son los factores que pueden hacer que se desvíen los números de esa proyección. Ahí mismo viene un análisis de sensibilidad. Uno dice, bueno, ¿cuál es el escenario base proyectado y cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo se puede desviar esa proyección financiera de esa proyección base? Hace un análisis optimista, un análisis pesimista. También está la parte legal. El riesgo legal hay que evaluarlo siempre. ¿Cuentan los proyectos con los permisos necesarios de las áreas gubernamentales para que se puedan desarrollar? ¿Sí o no? Porque si tú no tienes los permisos necesarios, si tú no estructuras bien desde el punto de vista documental el proyecto, te lo pueden parar, tan sencillo como eso. Tienes unos contratos que te amarren bien los riesgos técnicos. ¿Quién va a construir ese parque eólico? Siguiendo con el ejemplo del parque eólico que me viene a la cabeza. O sea, están los riesgos contractuales delimitados, es un contrato turnkey, por ejemplo, llave en mano, como lo llamamos nosotros, o sea, el ingeniero te va a construir el parque y te lo va a entregar, o es un contrato que no te garantiza precio, que no te garantiza un performance. Entonces, el riesgo legal es sumamente importante. Entonces, resumiendo, carácter, experiencia, técnico financiero y la parte legal, sumamente importante. Okay. Y se hace previo a la decisión. Okay, claro. ¿Y cómo se mide el riesgo de un proyecto? ¿Cómo se mide el riesgo de un proyecto? Bueno, luego de identificados los riesgos, tenemos varias formas para hacer eso. Por ejemplo, vamos a ver el riesgo del carácter, la experiencia. Bueno, fácil, o sea, uno dice, bueno, ¿cuáles son los proyectos donde esta persona o esta empresa ha participado? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál ha sido el éxito de esos proyectos? ¿Cuál es el historial que tiene esa persona en el mercado? Ahí eso simplemente es verificar una data, ¿verdad? Histórica que exista, ¿verdad? Sobre esa empresa o persona. También existe, hoy en día también los bancos vemos mucho, desde el punto de vista de la persona, el riesgo reputacional, ¿verdad? El riesgo reputacional. Y tenemos muchos métodos para nosotros averiguar eso. Tenemos listas que se comparten con los países, ya sea de terrorismo, de lavado de activos, y podemos saber realmente si es una persona, digamos, de buena reputación o no de buena reputación. Ese es el primer riesgo que tratamos de acotar y son básicamente bases de datos que consultamos. Luego, en cuanto a medir el riesgo técnico y financiero, por ejemplo, ese ejemplo que me viene a la mente, la construcción de un parque eólico, hoy día se habla muchísimo de energías renovables, y los bancos, las instituciones financieras, queremos impulsar las energías limpias, porque obviamente no tiene costo para el país, porque utiliza el viento para que se genere la energía, y obviamente abarata
el costo financiero para el país, porque implica menos importaciones de petróleo y menos dólares que el país tiene que pagar para importarlo. Sí. Entonces, ese riesgo se mide, por ejemplo, lo estamos midiendo con un estudio técnico, ¿verdad? Técnicos van y miden estadísticamente cuál es la incidencia del viento en la zona, ¿verdad? Y nosotros utilizamos esas estadísticas y esas probabilidades y las incorporamos en los modelos financieros. Por ponerle una idea, por ejemplo, nosotros tomamos esa información estadística y decimos, bueno, en un 50% de probabilidad, ¿cuánta energía es capaz de generar ese parque eólico construido en ese sitio? Porque cada sitio tiene diferentes corrientes de viento en diferentes momentos del año. Entonces, nosotros decimos, bueno, en un 50% de las veces, en una distribución normal, este proyecto genera tanto de energía para producirse, ¿verdad? Y incorporamos eso en el modelo financiero. Eso se traduce en unos ingresos anuales, en unas ganancias netas anuales, etc. Y así sucesivamente. Luego medimos en un 75% de probabilidad, en un 90% de probabilidad, hasta llegar al 99% de probabilidad. O sea, en el 99% de las veces en que se midió el viento, cuánta energía generó ese proyecto, ¿verdad? Y así medimos nosotros, desde el punto de vista probabilístico, la capacidad de generar ingresos y, por tanto, de pagar la deuda al banco que pueda tener ese proyecto. Es el análisis técnico y financiero. Luego, la parte legal la medimos revisando una serie de documentaciones. Ya, por ejemplo, el Estado Dominicano tiene previsto cuáles son los permisos que se necesita para que un proyecto de esa naturaleza se construya, cuáles son los riesgos legales que implica tener o no tener tal permiso. Muchas veces no se ve involucrado en discusiones con los clientes. Mira, no tengo tal permiso, aguántamelo y empiézame a desembolsar antes de que yo tenga tal permiso. Entonces ahí entra ese análisis. Bueno, pero es que si tú no tienes tal permiso, realmente te puede parar la construcción del parque, por ejemplo. Entonces ahí se mide básicamente el riesgo legal se mide básicamente por la jurisprudencia que haya. La jurisprudencia es el histórico de los fallos que puedan haber dado cualquier juez o cualquier árbitro en cualquier situación legal que se haya producido similar. Entonces uno toma esas informaciones históricas y uno dice, bueno, mira, en una situación similar que se dio en tal proyecto, en el año tal, el juez falló a favor o en contra del caso. Por ejemplo, entonces uno toma lo que se llama la historia, la jurisprudencia, para uno tomar ciertas decisiones y medir realmente el riesgo legal en ese caso. Entonces, una vez identificados los riesgos, ¿podemos eliminarlos? No. Hay algunos, bueno, siendo justa, hay algunos que sí y otros no. Siguiendo con este ejemplo, la construcción y el desarrollo de un parque eólico, por ejemplo, y el financiamiento para construir un parque eólico, tú no puedes eliminar el riesgo. El riesgo puede venir desde un huracán que llegue y distorsione la corriente de viento, como un terremoto que pueda venir y destruya toda la construcción del parque eólico. O sea, los riesgos naturales son imposibles de mitigarlo. Hay un elemento que realmente que no lo elimina, se puede mitigar, y es el seguro. Una compañía de seguro te puede asegurar los equipos, pero aún así estarías en un periodo pues, de mucha dificultad, porque realmente un seguro te paga, pero mientras dure la reparación, pues, realmente el parque no está generando nada, no está generando energía, no está generando ingresos. O sea que realmente es imposible tú eliminar ese tipo de riesgo en ese escenario. Otros casos que hemos tenido, por ejemplo, esta torre. El banco prestó para construir esta torre. ¿Cuántas cosas no pueden pasar mientras se construye una torre, una vivienda, por ejemplo? Puede pasar un desastre natural, puede pasar que el ingeniero de la obra fallezca y no haya una dirección técnica momentánea. No es posible eliminarlos. Tú pudieras, desde el punto de vista de un inversionista financiero, tú pudieras diversificarte de una manera que tú mitigues el riesgo. Es como el dicho que dice, tú no pones tu huevo en una sola canasta, tú lo pones en diferentes canastas. Y ese es el principio de la diversificación que lleva a cabo un inversionista financiero en el mundo moderno. Por ejemplo, nosotros el día que decidimos invertir a nivel personal en la bolsa de valores, hicimos una prueba, invertimos en 3 acciones, ¿verdad? Obviamente cuando esas 3 acciones se afectaron por una noticia X, pues esas acciones, los precios bajaron y ahí se perdió, ¿verdad? Y eso fue una experiencia que nos sirvió para decir, no, en vez de invertir directamente en acciones, vamos a invertir en un índice financiero que replique la economía norteamericana, por ejemplo. Y ahí, en vez de invertir en una empresa, tú inviertes en cientos de miles de empresas. Y así cuando hay un hit en el mercado, en un sector de mercado, por cualquier noticia, cualquier situación, pues tú no lo sientes tanto como si estuviesen solamente el 100% invertido ahí. O sea que digamos en plain and simple, los riesgos no pueden eliminarse, pero pueden mitigarse a través de la diversificación o a través de ciertos mecanismos como los seguros y demás que tú puedes tomar en cuenta.
pero no pueden eliminarse. Gracias. ¿Cuáles son los tipos de riesgos que existen? Volviendo otra vez ahí, bueno, tenemos, yo te hablo de mi experiencia, Sí. como una banquera, está el riesgo del carácter, la persona, el riesgo legal, el riesgo técnico financiero, también están, hay riesgos, por ejemplo, que son imposibles de predecir, hay riesgos, por ejemplo, de desastres naturales, que son incontrolables. De hecho, los banqueros ponemos en todos nuestros contratos, por ejemplo, una cláusula que se llama la famosa MAC clause, que es Material Adverse Change. Si hay un cambio material en el país, en la economía, que te destroza el país, uno no puede perseguir al cliente por eso, por ejemplo, porque ya son cosas de fuerza mayor, lo que se llama force majeure, fuerza mayor. Entonces, hay miles de riesgos, ese es uno de ellos. Bueno, para finalizar, Ujú. quisiera saber cuáles son algunas razones por las cuales un proyecto puede fallar y que deba ser incorporado ya al análisis de riesgo. Mira, un proyecto puede fallar por miles de causas, pero si fueran causas atribuibles al desarrollador, la esencia, en mi experiencia, es la falta de planificación. No proyectar correctamente un presupuesto, por ejemplo, es la primera falla. O sea, tú no asesorarte técnicamente. Nosotros, por ejemplo, los banqueros, si vamos a prestar para construir un centro comercial, si vamos a prestar para construir una vivienda, una torre o un parque eólico, nos asesoramos técnicamente, ¿verdad? En el área de expertise del lugar, para asegurarnos que el presupuesto del proyecto sea el correcto, que el diseño técnico sea el correcto, porque si no, realmente es falla. Entonces, la segunda pregunta, ¿por qué eran dos? Yo diría falta de planificación es la principal razón que nosotros hemos visto. Y está, bueno, el riesgo de mercado normal, que puede venir por agentes externos, puede venir por competencias adicionales también, que eso no lo mencioné ahorita. Medimos mucho cuál es la fuerza que puede, qué tan fuerte es la posición de mercado de esa empresa o proyecto. ¿Por qué? Porque también vivimos en un mundo global, pueden venir competidores externos, o sea, de otros países que se agreguen a la industria y puedan realmente afectar el poder que pueda tener. ¿Qué poder pueden tener, por ejemplo, los suplidores de ese cliente? ¿Qué tan fácil es entrar o no a ese mercado? Y también los riesgos ya que son fuertes, fuerzas mayor, como dijo ahorita, que ya eso realmente no lo puede controlar nadie. Pues nada, gracias por tu tiempo, Rosa. Gracias.